Buenas tardes. Hoy vamos a hablar del mayor tema que se puede abordar en cualquier facultad de Derecho. ¿Qué son los derechos humanos, los derechos fundamentales y la dignidad humana? Para abordarlo, vamos a tomar tres grandes bloques. En un primer momento, vamos a hablar de la dignidad humana como fundamento. Posteriormente abordaremos la materia de los derechos humanos y los distinguiremos de los derechos fundamentales. Muy bien. Para comenzar entonces, veremos que en cualquier organización social, en la vida en comunidad, van a existir normas. En ocasiones, estas normas pueden ser absoluta y abiertamente injustas. El apartheid era legal, las leyes de segregación racial eran legales, las leyes de segregación a las comunidades indígenas en Latinoamérica eran ley. En ocasiones la ley puede ser bastante justa, es lo mismo. Y esa gran distinción de normas justas, porque tienen una pretensión ética, y de normas imposición y sometimiento a los otros, la intentamos dar entre una concepción meramente formal del derecho a una concepción sustancial. Si bien una norma solo existe por los criterios positivos que nos enseñan, validez y existencia, validez derivada de la jerarquía de las normas, que la norma respete a las de superior jerarquía, y existencia por ser creada por el órgano competente conforme el trámite establecido, pues una vez es positivizada la norma, ella existe, pero no cualquiera va a ser moralmente válida. Muy bien. Esa neutralidad axiológica, lo comentábamos en alguna vez, nos presta el inconveniente del Estado formal de derecho y nos cerraría el paso a algunas salidas muy constructivas como es el Estado social de derecho. Muy bien, para que pueda cumplir esas expectativas éticas de construcción de valor, de aporte social al sistema de derecho, requiere necesariamente una premisa. No podemos demostrar la lógica empírica infaliblemente, científica, pero sí podemos tomarla como un criterio de causalidad necesario para tener un sistema justo, equitativo, respetuoso de todas las personas, de unos estándares éticos mínimos. ¿A qué nos referimos? A que la dignidad humana es una premisa de cualquier sistema jurídico que se pretenda legítimo y por lo tanto justo. El sistema puede fallar, pero su pretensión puede seguir ahí. La norma será válida y justa, aunque a veces sea ineficaz. Serán criterios diferentes. En todo caso, esta dignidad humana tiene que ser el fundamento de cualquier sistema jurídico. Ahora bien, si es una premisa para que hablemos de un positivismo con apertura a la moral, ¿en qué consiste? ¿Qué es realmente esta dignidad humana? Bueno, vamos a la composición lingüística, ¿no? La palabra dignidad, aunque en ocasiones nos confunda, y aunque a veces en el uso coloquial de las mismas no lo utilicemos de la mejor manera, recordemos, significa un trato preferencial. Hay una dignidad internacional cuando al alto dignatario lo hacemos merecedor de un trato privilegiado. Ese es el nacimiento de la diplomacia. Cuando él el primer trato privilegiado que tiene es no ser torturado, asesinado como enviado del proceso diplomático. Hoy por hoy la dignidad llega al punto de ser sujeto de tratos bastante deferentes, de condiciones muy cómodas, de alojamiento, de manejo diario, hasta el punto de llegar a la inmunidad diplomática. Este alto dignatario es entonces merecedor de un trato preferencial. Su dignidad hace que así sea. La dignidad de alguien en su rol u oficio significa hacerlo merecedor de un trato privilegiado. Bueno,
Pero esta dignidad a la que nos referimos ahora como premisa es la de todos los seres humanos. Por eso, por definición, la dignidad humana es el derecho, principio y valor fundamental y fundante del sistema de derecho que establece que todos los seres humanos son merecedores de unas condiciones básicas privilegiadas para que puedan desarrollarse plenamente y por el simple hecho de serlo. Por eso es un trato privilegiado a los humanos. Deriva de una línea de pensamiento histórica y extensa, muy enlazada con la relación con la naturaleza humana. Por eso el muy afamado ensayo de Giovanni Pico de la Mirandola sobre qué es la dignidad humana, sobre el ensayo sobre la dignidad humana, al hablar de un Adán que no era mortal ni inmortal, celeste ni terrestre, que forma parte de toda una cosmovisión, pero que a la misma vez él no está sometido a leyes inmutables que someten a las demás criaturas de la existencia, y por lo tanto él no tiene un rostro, un don o un lugar determinado en el mundo que no se pueda terminar de otorgar él mismo. Esa dignidad como autodeterminación, como proyecto permanentemente inacabado, como sujeto especial y fenómeno espiritual en la existencia es lo que caracteriza esta dignidad humana. De ahí eran esas reflexiones muy conocidas kantianas en Metafísica de las Costumbres sobre los imperativos categóricos. Y nótese que en coherencia con lo que veníamos diciendo, la intención principal del imperativo categórico es establecer el fundamento de un sistema de derecho que sea universalmente legítimo. Y ese imperativo categórico abstracto se va a traducir en imperativos concretos al promover, al establecer que todos los seres humanos deben ser tratados como un fin en sí mismo y nunca como un medio. Explotar a otro, engañar a otro por los propios intereses, niega su dignidad. Excluirlo de derechos, considerarlo inferior, niega su dignidad. Bueno, esta dignidad humana tiene una fortaleza y unos aspectos inacabados como característica de la estructura ideológica contemporánea. Y es que nos implica un deber de empatía entre todos los seres humanos. ¿Por qué todos son dignos? Porque nos podemos ver reflejados en el otro. Así que hay una igualdad y una transversalidad en el trato entre las personas que hace que yo pueda, como explicaba Anne Smith en la idea original de la filosofía moral, que yo me vea reflejado en el otro y por lo tanto mi interés sea su interés. Esa empatía nos ha llevado por otro camino muy interesante, y es que en materia de derechos animales tenemos una complicación teórica porque por definición, los titulares de derechos son solo las personas. Persona significa titular de derechos y obligaciones. Y sin embargo tenemos empatía por muchas criaturas. No hay nada más maravilloso que ver ronronear un gato en una ventana. Pero no hemos podido establecer criterios racionales que marquen líneas de pensamiento porque a algunas criaturas les tenemos empatía. Otras, algunos sí, otros no. El famoso caso de los toros, donde algunos sectores les tienen bastante empatía y otros no se conduelen en ver torturar y ver sufrir un toro. Y pues habrá criaturas que en criterios que son meramente estéticos y no racionales no nos generan empatía, nos generan incluso repulsión. Así que hablar de una geodignidad, una dignidad biológica, es parte de uno de esos proyectos intelectuales inacabados. Por el momento, bástenos insistir que cualquier ser humano, por el simple hecho de serlo, es titular de su dignidad humana. Y no hay ningún otro derecho o finalidad social que justifique su desconocimiento y limitación. Todos, en calidad de individuos y en calidad de seres sociales, somos titulares
de esa dignidad al punto tal que es lo que nos permite identificarnos con todos los demás miembros de nuestra sufrida pero inquebrantable especie. Gracias. En este bloque de nuestras conferencias estábamos hablando sobre qué es la dignidad humana, qué son los derechos humanos y qué son los derechos fundamentales. Acabamos de explicar cuáles son las características y la definición de esta dignidad humana como contenido, derecho y valor que implica un trato preferencial a todos los seres humanos por el simple hecho de serlos y que constituye el pilar fundante de la legitimidad y de la apertura a la moral de todo el sistema jurídico positivo. Ahora bien, como consecuencia de esta dignidad humana, se derivan en manera de formas concretas de protección los derechos humanos y los derechos fundamentales. Por supuesto, una idea tan amplia como merecedor de un trato mínimo por el simple hecho de ser miembro de la especie humana es muy indeterminada. Así que la lucha histórica de la humanidad ha sido por llevar como ideas, como normas y como eficacia todos los mandatos de esta dignidad humana y lo hacemos de manera específica a través de derechos humanos. Derechos humanos como la vida, la libertad, el debido proceso, la igualdad, sin los cuales no podríamos simplemente ser dignos. Derechos concretos pero fundamentales en la vida práctica, como el buen nombre, la honra, la personería jurídica. ¿Cuántos seres humanos no hemos negado en la historia el simple derecho de tener un nombre y una representación? Y ahora, derechos de la vida diaria, el derecho de petición para poder ser atendido por las entidades estatales, el derecho a una pensión, el derecho a la retractación si uno es difamado en medios públicos, etc. Pues bueno, estos derechos humanos son una consecuencia y una garantía de la dignidad humana. Y en primer lugar, reiteremos qué son. Son derechos. Como derechos que son, tienen un titular, el sujeto individual. Estos implican la correlativa obligación de alguien, como cualquier derecho. Por lo tanto, implican la obligación y un mandato de respeto de esos núcleos esenciales, aspectos intangibles e intocables de la garantía conocida como derecho humano. Estos derechos humanos tienen una serie de características que los distinguen de cualquier otro derecho, derechos reales, personales, crediticios, que también conocemos en el sistema jurídico. Los derechos humanos compartirán en nuestra clasificación 8 características. Por supuesto, no me canso de repetirlo, bien nos enseñaba el maestro Borges en ese ensayo fabuloso del idioma analítico de John Wilkins, que toda clasificación es aleatoria y coyuntural, y es una mente la que imprime en ella el concepto. Analógico a lo que contaba el mismo Kant en Crítica de la Razón Pura, que no existe ninguna idea que no sea previamente desarrollada en una mente y se incruste en el objeto. Pero bueno, volvamos. ¿Cuáles son las características de estos derechos humanos? Son derechos de carácter universal porque pertenecen a todas las personas. Esto que parece evidente implica por lo tanto que son derechos de un contenido transversal de igualdad que hace que nadie pueda excluir a otros de este derecho. No se puede excluir como se excluyó a través de un genocidio en Latinoamérica. No se puede excluir como se excluyó racialmente, mencionábamos en Sudáfrica. No se puede excluir como excluyó por razones religiosas la España ibérica de la monarquía medieval. No se puede excluir sobre pretextos raciales como en la Alemania nazi o pretextos tribales como en el genocidio en Ruanda entre Hutus y Tutsi. Pero esa universalidad además implica un concepto de identidad entre todos los seres humanos, como esta canción de Sting, y todos compartimos la misma biología, más allá de la ideología.
todos compartimos una esencia humana que nos permite identificarnos con nuestros demás congéneres. La idea de un pueblo elegido, de una raza superior, de una nación digna, de una comunidad de Dios, la idea de nosotros y ellos, de civilizados y salvajes, es la primera afrenta a los derechos humanos y consecuencialmente a la dignidad humana. Preguntarse si los indígenas tienen alma y cometer vejámenes por 200 años en un continente es una violación directa de los derechos humanos. Esta universalidad implica, por lo tanto, un concepto de derecho humano absoluto. Por eso es la primera característica, porque no podría sin la universalidad ser de todos los seres humanos. Y solo funcionará si todos somos entonces iguales en alguna medida. Bueno, consecuencialmente esta característica y conexo a ella, estos derechos son inherentes. Esta segunda característica implica que los derechos humanos son de cada uno de nosotros por el simple hecho de serlo. Vienen con el sujeto, son parte de él mismo, tan inherentes como la capacidad de maravillarse o la necesidad de supervivencia, el ser titular de una serie de garantías y derechos mínimos para su desarrollo. Una tercera característica estará en que los mismos son inalienables. Por supuesto, jurídicamente, lo inalienable quiere decir que no es posible una traslación del dominio, que al ser inalienables no pueden venderse, regalarse, permutarse. No podría uno, como Bart Simpson, vender el alma, no podría intercambiar la libertad por el doble de vida, e incluso cualquier fenómeno aparentemente translaticio de la dignidad o de los derechos humanos es una mera ilusión. Alguien que vende su libertad. Realmente hay una paradoja en Rousseau sobre esto. No puede usted vender y perderse porque entonces pierde también lo que vendió y se pierde completamente. Aparte de que la paradoja es válida, realmente usted no puede hacerlo jurídicamente. Si usted vende su libertad, vende su integridad, autoriza que lo torturen, autoriza en iTunes o en Facebook que vendan su información personal, usted no ha autorizado realmente la vulneración de sus derechos humanos. Ahí hay una ilusión, pero el contenido de la garantía y del derecho humano está en la prioridad de la realidad sobre la apariencia y sobre la forma. Y la realidad es que nunca se dio ese derecho humano. De esa inalienabilidad deriva cualquier condición de permanencia en el tiempo del derecho humano, lo que nos lleva necesariamente a la cuarta característica. Son derechos de orden imprescriptible. La imprescriptibilidad, como concepto según el cual se pierden o se ganan derechos por el paso del tiempo, no implica nada en los derechos humanos. Usted puede no haber ejercido su derecho al voto y a la participación política por 20 años, pero no lo ha perdido. Puede haber sido esclavo por 12 o por 20 o por 30 años, pero usted sigue teniendo el derecho humano a ser libre. Y lo demás es una vulneración indefinida. El uso o no uso del derecho no afecta en nada el que exista su titular y la correlativa obligación de los otros de respetarla. Gracias. La quinta característica es justamente que se trata de derechos invulnerables. Por supuesto, la eficacia del derecho se aleja en la validez. Lo que quiere decir esto es que nada justifica social o normativamente la afectación de un derecho humano. Al decir nosotros que son derechos invulnerables, quiere decir que es imposible afectar un derecho humano y actuar jurídicamente. Muy bien. A veces
es posible en la práctica. Por eso los tenemos como derechos, por su particular fragilidad, vulnerabilidad en el mundo de la eficacia. Cualquiera puede ser en algún momento agredido en su integridad física o en su buen nombre, pero por eso mismo está la garantía de que nada justifica que se haga. Y siempre que se actúe contra este límite, pues vamos a estar actuando antijurídicamente. Esta era la postura que se manejaba respecto de la tesis que en algún momento se tuvo de la posibilidad de los estados de derribar aviones civiles, comerciales, bajo la amenaza terrorista. Eso vulneraría derechos humanos de esos ciudadanos. Tal vez pudieran hacerlo, pero nada justifica la vulneración de esos ciudadanos, de esos sujetos. Ese límite insoslayable de los derechos humanos es una característica fundamental. Nada justifica torturas para extraer confesiones, que normalmente se hacen es por paranoias y para defensa de intereses políticos. Así que el que estos derechos tengan un límite es una condición de juego básica en la civilización. Tanto así que todos son parte de lo mismo. Y eso nos lleva a nuestra sexta característica. Son derechos indivisibles. Con o por derecho indivisible entendemos que la afectación de un derecho humano implica necesariamente la afectación de otros. No se puede solo apartar un pedacito de los derechos para seguir tranquilamente en los demás. Esta era la falacia canallesca de la segregación racial. Somos iguales, pero estamos separados. Entonces, usted no puede medio respetar el derecho humano. Nótese que todas las características van concatenadas y así como son invulnerables, no pueden ser parcialmente protegidos. Y la afectación de uno implica la afectación de otros. Así que someter a tratos crueles o degradantes a alguien vulnera su debido proceso, su derecho al trato digno, a la integridad personal, a la proscripción de tortura, concurrentemente. Eso ha hecho que muchos sostengamos que es necesario pensar en los derechos humanos sociales y en los derechos humanos colectivos, porque no podemos, por ejemplo, pensar en que se respeta la vida digna de las personas cuando destruimos codiciosamente recursos naturales no renovables. Como séptima característica, continuando, está justamente hablando del interés ambiental, la característica transnacional de los derechos humanos. Estos derechos humanos son, por lo tanto, de una protección universal, global. Normalmente a través de tribunales internacionales se protegen. Por eso es Corte Interamericana de Derechos Humanos, Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, no Tribunal de Derechos Fundamentales o Tribunal de Derechos Interamericanos, sino que el Tribunal Internacional es el espacio idóneo para la protección de derechos humanos. Y no hay un régimen fronterizo ni una autoridad soberana de las naciones para restringir y afectar esos derechos fundamentales. Lo cual nos lleva a la última característica. Estos derechos humanos son no positivizados. No requieren estar reconocidos en una norma para existir. La referencia histórica nos viene, como siempre, de los antiguos griegos y en este caso de la muy conocida Antígona de Sófocles. Antígona, que se revela ante el rey Creonte, quien ha usurpado el trono, que deja después de una tragedia y un culebrón terrible, Edipo y Yocasta, madre, hijo, etcétera, pues pide que a su hermano Polínices lo entierren para él poder hacer el tránsito al otro mundo, tomar la famosa barca de Caronte, atravesar el río Estigia y descansar en la otra vida. Para lo que necesitaba obras fúnebres, las monedas que el barquero Caronte necesitaría, las libaciones, el alimento, la bebida para el largo viaje que emprende, etc. Y le dicen a Antígona que no porque el hermano desobedió las leyes de la ciudad. A lo que ella bien responde que a su hermano le asiste un derecho natural, superior
al de cualquier derecho que crean los hombres. Esta referencia nos ha alentado por mucho tiempo a creer en la existencia de derechos sin que estén positivizados los mismos. Ahora bien, los derechos fundamentales comparten muchas de estas características con los derechos humanos, en particular que ambos grupos de derechos son derivados de la dignidad humana, que la vulneración de uno de ellos implica necesariamente la vulneración de la dignidad humana, pero hay algunos aspectos específicos que distinguen a los derechos fundamentales de los derechos humanos, lo cual no obsta para que los derechos humanos puedan defenderse paralela y concurrentemente con los derechos fundamentales. Estas características son, en primer lugar, el concepto de invulnerabilidad de los núcleos esenciales, en segundo lugar, el ámbito de protección y su positivización. Tres grandes características que nos permiten identificar a los derechos fundamentales. ¿Por qué hacemos esta reflexión? Porque hemos considerado que como derechos que son categorías jurídicas de un titular. Por lo tanto, no es tanto el ámbito de protección, es decir, un fundamental es el que se protege por un tribunal constitucional o por una acción de amparo, sino que la categoría misma es la que lo caracteriza. Y me explico. Los derechos humanos también son inherentes a la persona, son inalienables, son imprescriptibles, son indivisibles, pero estos sí pueden ser restringidos. Mencionábamos hace un momento que nada puede justificar la restricción a un derecho humano. En cambio, sí es posible la restricción de un derecho fundamental. El núcleo esencial del derecho fundamental es lo que no se puede vulnerar del mismo, pero hay muchos aspectos flexibles según las circunstancias que permiten restringir, pero no vulnerar el derecho fundamental. Un ejemplo muy conocido es que en las elecciones, en las participaciones democráticas, las urnas se cierran a las 4 de la tarde. Si la persona no alcanzó a llegar a ese momento, pues no ha podido ejercer su derecho a la participación democrática. En este caso, se le ha restringido el derecho, pero no se le ha vulnerado. Diferente si tuviéramos una ley como en Colombia antes del general Rojas Pinilla en el 45, que prohibiría votar a las mujeres. Esa sí es una norma, ya no que limita, sino que vulnera derechos fundamentales. Así que su flexibilidad según las circunstancias es una característica propia de los derechos fundamentales. Por eso los choques entre derechos fundamentales se resuelven a través de las fórmulas de ponderación, para encontrar el punto exacto donde debo yo darle prioridad a un principio o a otro, respetando su espíritu. Eso ha hecho que, por ejemplo, casos de derecho a la intimidad, a veces se privilegie la intimidad por sobre el derecho a informar y ser informado, y en otras ocasiones sea al contrario, porque no hay ninguna jerarquía entre los derechos humanos o entre los derechos fundamentales, todos son de máxima jerarquía, son superiores a la autoridad del Estado, son superiores a los derechos patrimoniales, a la libertad contractual, etcétera, pero entre ellos todos son de la misma jerarquía. Y solo en el caso concreto podremos establecer y verificar cuál es el que hay que darle mayor prioridad. Si es una figura pública, por ejemplo, los correos de un político, donde se muestran las componendas que estaba organizando, tal vez hay que privilegiar el derecho a ser informados que el derecho a la intimidad. Pero si se trata de una persona cualquiera, o si no es conexo con su actividad, definitivamente lo sensato será priorizar el derecho a la intimidad y no la libertad de información y expresión. Esa maleabilidad de los derechos es lo que los distingue como fundamentales de los humanos y sus mencionados núcleos rígidos. Muy bien. Una segunda característica estaba en su ámbito de protección. Ámbito de protección porque los derechos fundamentales, en cambio, sí se defienden en esferas nacionales. La Corte Constitucional conoce acciones de derechos fundamentales. La acción de tutela en el artículo 86 de la Constitución protege a todas las personas naturales o jurídicas de la vulneración de sus derechos fundamentales. Nótese
que acá, en materia de derechos fundamentales, la titularidad del derecho también puede ser de personas de orden jurídico, una empresa, una sociedad, incluso un establecimiento público. Pueden ser sujetos de derechos fundamentales. Por supuesto, y esto es evidente, no aquellos que no pueden desarrollar por su característica ontológica, como es su ser, no va a tener derecho a la familia o a la reproducción sexual, evidentemente, pero sí, sí es titular de derechos fundamentales como la igualdad ante la ley, el debido proceso, el derecho de petición, la personería jurídica. Cuando yo arbitrariamente le quito la personería jurídica a un sindicato, estoy vulnerando sus derechos fundamentales. Cuando arbitrariamente no se le contesta la petición a una compañía, se vulneran sus derechos fundamentales, etcétera. Muy bien, y estos se reivindican, insistimos, en un ámbito nacional, con sus respectivas jurisdicciones y circunscripciones. Bueno, lo que nos permite hablar de la última característica. En coherencia con ser protecciones de ámbito nacional, las garantías incluidas en los derechos fundamentales son de orden positivo. Por eso, intelectuales muy prestantes en esta materia, como el profesor Robert Alexi, han llegado a establecer explícitamente que un derecho fundamental es un derecho humano positivizado. Y al positivizarlo de máximo valor, debemos positivizarlo, formalizarlo en las normas de máximo valor. Es decir, que ¿dónde se positivizan los derechos humanos para ser fundamentales? En la Constitución. Todos los derechos constitucionales deben ser entendidos como derechos fundamentales, ya de las llamadas generaciones, primera por ser individuales, segunda sociales, económicos y culturales, o tercera colectivos, lo que nos incluye notablemente el medio ambiente. Pero todos estos comparten la misma característica de ser inherentes, inalienables, imprescriptibles, una derivación de la dignidad humana y parte de las garantías básicas de cualquier persona. Y nos incluye, por lo tanto, toda su estructura de amparo para todos ellos. Pero por supuesto, solo va a existir el derecho fundamental si la norma lo reconoce. Tenemos, claro está, normas de reenvío como el artículo 93 y el artículo 94 de la Constitución, que nos remiten como bloque de constitucionalidad a tratados internacionales de derechos humanos o a derechos innominados. En todo caso, estas, que son las garantías más preciadas de las personas y que son efectivamente la mayor consecución histórica del sistema de derecho, deberán traducirse y ampararse a través de los mecanismos jurisdiccionales y no jurisdiccionales para la protección de los derechos. Con ese énfasis es que hemos creado como programa esta multiplicidad de escenarios para que no nos quedemos en las declaraciones, sino podamos traducir todas estas garantías derivadas de la dignidad humana en una tutela judicial efectiva, que cada titular deberá reivindicarla por los medios legales e institucionales de los que cuenta y que nadie puede ser indiferente ante lo mismo. De ahí que cada uno, como se dice en el voto solemne, cuando se posesiona un voluntario en la Cruz Roja Internacional, que el conocimiento adquirido se vuelva una obligación y un deber de servir a la humanidad. Muchas gracias.